gracias por la invitación. Gracias a Colgate. Muchas gracias de manera especial a su presidenta Natalia y a su junta directiva, a mi amigo el profesor Andrés Espina, por la tan amable invitación a ser parte de este congreso, de esta conferencia internacional tan interesante con tantas personas expertas en la materia, con 8 o 9 sesiones magníficas y llenas de interés, desde luego, para mí. Winston Churchill, que muchas veces lo utilizamos para recordar con la gran riqueza de sus aportaciones y con la calidad de sus escritos, en una ocasión una periodista muy buena, tipo Claudia, le preguntó cuál había sido su rival político más duro, el más difícil, el más áspero. Y Churchill contestó que the events, los acontecimientos inesperados. Y realmente creo que todos podemos decir que los últimos 5 años, casi el lustro que llevamos, está lleno, repleto de acontecimientos muy severos y completamente inesperados. El COVID, con sus efectos de destrucción de la cadena de valor, con la polarización completa del mundo, los efectos que se han producido en ocasión de la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos en guerra y lo olvidamos muy frecuentemente. En Europa tenemos, en el teatro de operaciones europeo, hay no una, sino 2 guerras de alcance internacional, de alcance global, de alcance mundial. Y naturalmente el impacto de la realidad geopolítica presiona de una manera extraordinaria la agenda política y también energética de todas las naciones del mundo y obliga a reaccionar ante todo ello. Ese es un hecho indiscutible. Por consiguiente, uno de los factores nuevos es, como se ha subrayado en muchos de los paneles del día de hoy, y de manera particular en el último que se ha celebrado, con tanta calidad de las participantes, es el de la incertidumbre. En ese caso se ha ponderado desde el lado de la volatilidad de los mercados, pero es la incertidumbre. Y dicho en términos de los ciudadanos, el desasosiego, la preocupación ante el futuro. Pero en ese marco también la realidad es extraordinariamente dinámica y siguen sucediendo cosas y hay enormes transformaciones en el mundo de la industria, de la energía, de la economía, de la innovación que se van produciendo y a las que hay que darle debida respuesta. En el ámbito de la Unión Europea, es desde el que yo me manifiesto en esta tarde, hay que centrar mínimamente la cuestión para recordar algunas cosas casi básicas, pero evidentemente fundamentales. La primera es que Europa es también consecuencia de una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, y de su proceso de reconstrucción y reconciliación, es una comunidad de energía. Europa se fragua históricamente en la energía y se reconstruye por la energía. El Tratado CECA, el carbón, el hierro, el acero, el Tratado Euratom, la energía nuclear, son las bases constitutivas esenciales de la formación de lo que hoy es la Unión Europea. Y ese es un hecho muy relevante, porque quiere decir que Europa elige para su proceso de paz, de desarrollo, de estabilidad, tantas veces utilizamos la energía, el término estabilidad, para su crecimiento económico, para el aumento del nivel de vida de los ciudadanos, el término de la energía. Y hablamos de energías que hoy están en cuestión o como máximo son coadyuvantes, no fáciles, no sin discusión, del proceso de transición hace 70 años. Europa, a pesar de ello, ha tardado casi 50 en firmar una política energética común. Pero, sin embargo, hemos ido avanzando y mucho en el mercado interior, a pesar de que todavía faltan algunos ajustes, y en la necesidad de los intercambios, de las infraestructuras y de las redes. No debemos olvidar que hasta hace muy poco, en algunos casos hasta hace semanas, se mantenía la interconexión, hoy que hablaremos de transmisión de nuevo y de transporte eléctrico, de algunos de los países de la actual Unión Europea y que nunca fueron de la ex Unión Soviética, mantenían la transmisión del transporte, la red de alta tensión vinculada a los sistemas de la Federación Rusa. Y tampoco podemos, naturalmente, olvidar que desde los años 60 en Europa existe una gran organización que interconecta el conjunto de los países del continente europeo, que era la Unión Internacional de Transporte y de Coordinación
eléctrica. Europa también es una región, desde el punto de vista político y jurídico, federalizante, en la que se comparten competencias entre la Unión, que tiene un sistema jurídico propio que se impone a los Estados miembros, y los Estados. Hay competencias compartidas en materia de energía y hay un sistema de gobernanza, como llamamos nosotros, se insiste muchas veces, multinivel. Hay competencias de los Estados, hay competencias de la Unión, porque cuentan con instituciones que forman parte también los propios Estados, y luego hay agencias reguladoras, como en el caso de la energía, bastante relevantes. Europa representa un 7% de la población del mundo, participa, es un dato difícil de sostener, o contribuye en términos negativos con un 8% del total de los gases de efecto invernadero, los Estados Unidos con un 14% y China con un 30%. Y desde hace no poco tiempo nos planteamos, en particular desde la mitad, más o menos el meridiano de la guerra de Ucrania, Europa tuvo que reaccionar, como todos ustedes saben, con un paquete legislativo que nosotros denominamos Repower, quiere decir reconfiguración de la estructura energética europea, porque evidentemente la Federación Rusa había dispuesto toda su acción exterior, o la parte más importante en términos estratégicos de su acción exterior, en el ámbito de la energía. No hay que olvidar que los principales dirigentes de la Federación Rusa y antes de la Unión Soviética son grandes expertos energéticos. El actual jefe de Estado de ese país hizo 2 tesis doctorales. Una en Derecho, sobre un tema tampoco menor, ni mucho menos, que es el derecho de nación más favorecida, y el segundo, en materia económica, sobre la economía de los minerales. Luego, esos 2 elementos ponen de relieve hasta qué punto los dos ex primeros ministros fueron presidentes de Gazprom, y no es necesario subrayar lo importante que es la energía para los ingresos fiscales del país y para sus principales empresas naturalmente públicas. Europa hoy está en un momento muy importante de dar un salto hacia adelante, pero es un salto hacia adelante crítico con la situación en que nos encontramos, porque tenemos que seguir avanzando, pero la Comisión Europea solicitó 2 dictámenes de expertos a 2 antiguos primeros ministros, precisamente los 2 de Italia, lo que dice bastante en razón de cuál es la posición política de ese país en estos momentos en el ámbito de las instituciones europeas, y el informe encargado al antiguo gobernador del Banco Central Europeo, el señor Draghi, y al antiguo primer ministro italiano, el señor Letta, lo que tratan de analizar, en cierto modo, es qué es lo que tiene que hacer Europa para aumentar su competitividad, su productividad y su reindustrialización. ¿Por qué? Porque Europa hoy está en unas condiciones de inferioridad respecto a sus 2 competidores principales. Naturalmente, los Estados Unidos de una parte y de otra, la República Popular China. Aquí hay una gran diferencia con respecto al mismo ejercicio que hizo Europa hace 40 años, cuando daba el salto a la creación del mercado interior. Entonces era Estados Unidos, naturalmente, un competidor, y el otro era Japón. En estos momentos es China. En aquel momento, hace 40 años, el planteamiento estratégico era muy interesante, porque de lo que se trataba es saber cuál era el coste de la Unión Europea. Es decir, si Europa no se integraba política, económica, estratégicamente, qué coste tenía en términos mensurables, cuantitativos, respecto de la posición que ocupaba en ese momento. Hoy el propósito es avanzar en competitividad, avanzar en descarbonización y evaluar los contenidos necesarios para la innovación. Y a ese fin se han solicitado, junto a los 2 informes a los que he hecho alusión, también se han dispuesto medidas legislativas concretas, y una de ellas, muy específica, es sobre lo que se llama la brújula de competitividad. Es decir, cuando una instituciones o una entidad tan importante, un actor político como la Unión Europea, busca la brújula de competitividad, es evidente que hay una cierta desorientación y una necesidad efectiva para encontrar qué es lo que debe hacer en el futuro inmediato. Pero
Si miramos los paquetes legislativos en que se apoyan esos dos, digamos, libros blancos europeos, son muy interesantes, porque nos dan una medida en la que, a buen seguro, ustedes también, y en la región de América, habrá que hacer, si no se hace ya, esas evaluaciones. Una de ellas, y que no creo que sea un contrapunto, en modo alguno, de lo que hemos escuchado a lo largo de toda la jornada, es la importancia de los aspectos relativos a la, podríamos decir, digitalización o las transformaciones digitales. El nuevo paquete legislativo europeo tiene reglamentos y directivas, es decir, leyes y reglamentos en el lenguaje jurídico colombiano, leyes y decretos para inteligencia artificial, para quantum, es decir, para cuántica, física cuántica, cuál es el desarrollo en términos empresariales del sector público y del sector privado, iCloud y data center, por supuesto, etcétera, etcétera. Es decir, hay una infraestructura digital nueva que acompaña también de una manera muy importante a todo el sistema y estructura productiva y en el que otro elemento se manifiesta central para que esa infraestructura pueda crecer y lo que decimos ahora, escalar de la manera más óptima posible, y ese no es otro, ese sector, el sector energético. Y hay que tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo se dan saltos institucionales y cambios y reajustes muy importantes en el ámbito financiero, pero se dan esos cambios orientados a la descarbonización. Hay un banco, se va a crear un banco industrial para la descarbonización. Se han hecho ya varias modificaciones parciales en el ámbito del objeto del Banco Europeo de Inversiones, que como ustedes saben lo que facilita son préstamos, créditos blandos para las instituciones y empresas, para llegar fondos fundamentalmente para las infraestructuras y redes transeuropeas, y eso es extraordinariamente importante. Y hay otro factor, que es otra novedad importante respecto del pasado reciente, que es que atendiendo específicamente al ámbito energético, vamos a una economía de los minerales, algo que en Europa no se prestaba especial atención desde hace mucho tiempo. Luego, digitalización, descarbonización, innovación, junto con innovación, colaboración. Hace poco se ha dicho en el Senado norteamericano que la colaboración, es decir, los paternariados públicos-privados, es la nueva cara de la innovación. Y yo creo que es verdad, aunque solo sea afluente de capital que es necesario poner en marcha, y también nueva economía de la minería, de los minerales, el Raw Critical Minerals o las legislaciones sobre esta materia en los dos lados del Atlántico, en los Estados Unidos y en Europa, son muy importantes junto con el propósito en el marco de la descarbonización de cero emisiones para el año 2050. Pero vayamos a los hechos más recientes, porque no quiero eludir la responsabilidad como español de hablar de lo sucedido el 28 de abril, en el que yo estaba en el centro de Madrid, acababa de terminar una reunión en uno de los rascacielos del centro de Madrid y andaba hacia otra reunión plácidamente, cuando de pronto me doy cuenta que hay un movimiento de acumulación de coches y sobre todo que no funcionan los semáforos, ¿no? Y pasaba por allí un ciudadano y gritando, esto es el fin del mundo. Bueno, me pareció una cosa absolutamente extravagante y afortunadamente aquel visionario accidental no acertó en sus predicciones, estoy hoy aquí con ustedes muy a gusto, pero empecé a conversar con algunas personas, todavía me funcionaba el móvil y la primera impresión, y yo creo que eso es importante desde la perspectiva de los, en ese momento, de un europeo consciente de la realidad, pero alejado de los teatros de operaciones, era que se trataba de un ciberataque y que era un ciberataque, naturalmente, de la Federación Rusa. Estamos en guerra. A mí aquella indicación me pareció imposible, porque evidentemente eso solo hubiera granjeado una mayor antipatía y oposición en un momento de negociación, de aparente negociación entre los países, y por consiguiente me parecía desacertado y alejado de toda verosimilitud. Pero poco después me di cuenta que se trataba de un hecho eléctrico, del sistema eléctrico importante, y como antiguo regulador pues empecé a hacer valoraciones sobre
todo ello. Se trataba, en todo caso, de algo que tenía algunos aspectos cuyo radio de acción yo creo que no ha sido suficientemente evaluado y ponderado. Primero, no es una crisis eléctrica solamente española o solamente ibérica de dos países, sino que es una crisis que alcanza de entrada a 3 países europeos, 3 países comunitarios y un país extracomunitario, el norte de África, tan importante en las relaciones con España y con el resto de Europa como es Marruecos. España tiene relaciones de interconexión, como ustedes saben, con Portugal. Tantas veces se ha hablado de que se trata de una isla eléctrica y, de hecho, hay un tratado internacional, que es el Tratado Ibérico, y hay un mercado, el MIBEL, que sirve con contratos a corto y contratos a plazo a los dos lados de esa península ibérica. Pero al mismo tiempo tenemos una interconexión con el resto de Europa a través de Francia, interconexión que debo decir cuya capacidad es muy baja y que desde hace 23 años en un Consejo Europeo de Barcelona se reclamó y se aceptó que subiera sensiblemente en su porcentaje, alcanzando un 10% de la capacidad, que 23 años después, por supuesto, no se ha alcanzado. Pero las interconexiones, como todo el mundo sabe, favorecen la asignación de la capacidad y, por tanto, de los intercambios, y son muy importantes. Y en el caso de nuestros intercambios, si la capacidad fuera mayor, se reforzaría 10 veces más la capacidad de respuesta del sistema español ante eventualidades como la que ha tenido que producirse. Dicho en otros términos, la crisis tiene su origen en España, pero evidentemente tiene alcance europeo. Y precisamente por eso, su valoración, el rendimiento del análisis final y del informe que se tiene que hacer respecto de este hecho, también no queda solo reducido al ámbito español, sino que tendrá que ser evaluado y definido por las instituciones europeas. Hoy tenemos una declaración de crisis eléctrica. Las causas, hay todo tipo de especulaciones. Ya comentaba al principio el hecho de si era o no un ciberataque o un sabotaje. Al principio se titubeó un poco respecto de eso. El gobierno español recientemente ha descartado esa posibilidad. Se hacen otro tipo de ponderaciones perfectamente válidas desde el punto de vista del conocimiento del funcionamiento del sistema eléctrico, sobre la firmeza de las instalaciones, sobre la energía rodante, sobre las oscilaciones de frecuencia, sobre tantas otras cosas, pero habrá que esperar a los informes. Evidentemente, ha habido actos jurídicos en esa declaración de crisis eléctrica, actos desde el punto de vista de los órganos encargados especializados en la materia desde el punto de vista energético, fundamentalmente en el ámbito de la Vicepresidencia de Transición Energética y en el ámbito del Ministerio del Interior, puesto que esto es un tema que afecta inexorablemente a la seguridad nacional. Es un hecho extraordinariamente grave y ponderado y con afección, por supuesto, a todos los ciudadanos. Hay 50 millones de personas que durante 23 horas no dispusieron de fluido eléctrico y no pudieron desarrollar normalmente su vida. Pensemos en los hospitales, se ha dicho por Natalia antes, en fin, por los servicios de primera necesidad. Hay una toma de conciencia indiscutible en todos los ciudadanos de cualquier clase social, de cualquier condición, en cualquier punto geográfico, de la importancia y de la significación de la energía y de lo que significa vivir este tipo de crisis en estos momentos. Como decía antes, España tiene interconexiones internacionales intereuropeas con Portugal, en la que estamos ahora reforzando una nueva conexión con Galicia de 1.000 megavatios y de 4.000 megavatios para los próximos 2 años. Y con Francia hay una nueva interconexión submarina a través del Golfo de Vizcaya y hay otra nueva interconexión en marcha y aumentaremos un poco nuestro porcentaje. Será interesante con el resto de Europa, pero todavía queda mucho por hacer. Y en el caso de Marruecos, estamos ahora aumentando también la capacidad con 700 megavatios en una nueva línea que constituirá la tercera que tenemos en marcha con dicho país. Naturalmente también tenemos una interconexión con otro país, que es el Principado de Andorra, pero los límites y las condiciones del mismo son mucho más pequeños. La declaración de crisis eléctrica, he de decir que no es solo, como antes mencionaba, española, no es solo nacional.
sino que hay un buen número de reglamentos. He contado normas europeas, el orden de 9 normas europeas que regulan estas condiciones de la crisis eléctrica. No acaba de estar totalmente claro en qué momento se define la finalización de la misma. Por supuesto, el Gobierno ha informado en el Parlamento, se ha puesto en marcha los distintos grupos obligados de trabajo, desde la Seguridad Nacional, desde como decía antes, las agencias europeas, la notificación preceptiva a la Comisión Europea, que como ustedes saben es el Ejecutivo Comunitario, el Gobierno, el que retiene el monopolio de iniciativa legislativa y por tanto tiene que estar informado antes que ninguna otra institución de los términos técnicos de esas situaciones, pero el momento es difícil y complejo. 5 comunidades autónomas españolas, es decir, 5 regiones, hicieron también esa declaración y pidieron asistencia y apoyo desde todo orden al Gobierno nacional. Esta situación, además de naturalmente la preocupación que genera, no deja de ser, por otro lado, si ustedes quieren, sorprendente para personas que creo conocemos en alguna medida el funcionamiento del sistema energético español. España, con ocasión de la invasión de Ucrania, dio una respuesta a una crisis importantísima de desabastecimiento. Rusia exportaba a Europa el 40% del gas, el 30% del petróleo, un porcentaje muy importante también de carbón y una parte decisiva, yo diría que central, de los eslabones de la cadena de valor de la industria nuclear. Y sin embargo, España respondió muy bien. Había que recuperar en conjunto 150 BCM, pero nosotros teníamos dispuestos en ese caso un sistema de regasificadoras muy importante y la población no acusó de una manera notable esos efectos, y bien tuvo que tomar algunas medidas desde el punto de vista regulatorio. Y esta crisis, sin embargo, ha sorprendido extraordinariamente a todo el mundo, también a los expertos, porque siempre se ha dicho el papel del gestor de la red de transporte y el operador del sistema, que hace muchas asistencias técnicas en muchos países del mundo, que además ha tenido dentro de su centro de control un papel importante en la integración de nuevas energías durante todos estos años. Pero es cierto que la crisis se produjo, hay que conocer los resultados finales, creo que hay que ponderar, como se ha dicho también antes, que en el campo de la energía la diversificación es algo muy importante y es un elemento de cobertura extraordinario, además de, naturalmente, la estabilidad, los equilibrios entre oferta y demanda, la coordinación necesaria de todos estos aspectos que ustedes conocen bien, pero la diversificación y el acompasamiento en un momento dado y siempre entre energía como producto, como servicio y la capacidad y la firmeza, y si no, las soluciones alternativas que desde el punto de vista tecnológico sea necesario adoptarlo. A mí, de alguna manera, y haciendo una reflexión un poco más, si quieren, académica, aunque con efectos prácticos, me ha recordado cosas que viví hace ya muchos años, casi al principio de mi carrera en el sector energético, en particular en los momentos de apertura a la competencia, de la liberalización, dicho en términos del mundo anglosajón, de la desregulación del sector, en la que se establecía una valoración de los distintos instrumentos de mercado, el mercado económico, y desde el punto de vista de control de las restricciones, de los servicios complementarios, de los servicios de ajuste del operador del sistema. Visité California, visité el sistema PGM en Nueva York, hablé con los reguladores de uno y otro lado, también con personas que habían desarrollado consultoras y profesores muy ilustres en Harvard, Stanford y otros lados, el modelo de stranded cost, de transición a la competencia, y uno de los temas que en ese momento eran centrales era la configuración de los PEPs, es decir, de los operadores del mercado, los que hacen el clean de la casación de ofertas y de demandas en el mercado eléctrico, y los operadores del sistema. ¿Cuál es el mejor planteamiento? ¿Cómo se puede configurar? Había quienes pensaban que lo mejor era la separación entre ambos, otros la coordinación entre ambos, y en el ámbito del operador del sistema había, y se recogerá en una del slide que está a continuación, se puede ver en un cuadro las diferencias, el siguiente, sí,
resalto para no extenderme demasiado los anteriores. Y aquí se puede ver entre un operador del sistema con transmisión, también responsable de la transmisión, el operador del sistema independiente sin transmisión y lo que se llamaba entonces, en un acrónimo traducido del inglés, el operador legalmente establecido de transmisión y operación del sistema. Bueno, y cada uno de esos aspectos se analizaban desde el punto de vista de la titularidad de su propiedad, de su naturaleza jurídica, de sus funciones, de sus criterios de independencia, etc. Y se consideraba que el más adecuado era el operador del sistema independiente. En España existe el operador del sistema independiente, pero también la compañía responsable de esa función es transportista y es gestor de la red de transporte. No tiene mucho que ver o nada que ver con la crisis en sí misma, pero sí con los modelos de gobernanza que creo que es interesante resaltar en estos momentos. En definitiva, crisis que habrá que dar por concluida en algún momento. Durante la época del COVID y también en la guerra de Ucrania hemos visto un fenómeno de carácter político, digámoslo así, con efectos naturalmente, como casi todo, jurídicos y también con consecuencias evidentemente económicas, que es la duración de las crisis. Y conviene, en el ámbito jurídico hay un efecto directísimo. Cuando se declara una crisis tiene en principio un carácter temporal, provisional, pero los gobernantes, no sé por qué, les genera un cierto apetito de convertir eso en permanente. Y ese es un gravísimo riesgo. Tiene consecuencias económicas, por supuesto. A río revuelto, dice un buen amigo mío, lo recordaba esta tarde, ganancia de pescadores. Y yo creo que la primera observación que hay que hacer en estos momentos respecto de la crisis es que habrá que rendir el informe, pero restablecido el servicio, tienen que también restablecerse las condiciones de funcionamiento en los términos más adecuados, reforzando más la capacidad o el respaldo del sistema hasta que por lo menos se justifiquen las razones de la misma, etcétera, porque actuar en régimen de temporalidad, de emergencia o de urgencia o de crisis es muy peligroso. Es muy peligroso. Lo hemos visto en el caso del COVID, lo hemos visto en el caso de la crisis de Ucrania, con el repower, con una catarata de legislación de urgencia, y ojalá no lo veamos ahora. Decía Jean Monnet, el fundador, el ideólogo de la idea europea, el gran asesor del ministro de Asuntos Exteriores, francés Robert Schuman, que es el que plantea la declaración Schuman, que es el pacto de Francia y Alemania para la creación de la Unión Europea, que la gente solo acepta el cambio cuando es una necesidad y solo reconoce una necesidad cuando la crisis se nos viene encima. Y yo creo que Jean Monnet tenía mucha razón. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea ha activado un fenómeno extraordinariamente importante y que no acababa de producirse especialmente en el campo energético, que es el principio de solidaridad. Hoy hay plataformas conjuntas para la compra para corregir los efectos de la falta de exportación de gas del principal proveedor europeo, y esa plataforma de compras de carácter internacional está funcionando muy bien, y hay otros instrumentos similares que están rindiendo satisfactoriamente su labor en estos últimos 3 años. Y por último, quisiera hacer unas conclusiones naturalmente provisionales a la espera de tener más datos que puedan permitir hacer una valoración más completa de lo que he comentado esta tarde. Son conclusiones, si ustedes quieren, muy básicas, muy fundamentales, pero creo importantes y necesario recordarlas. Primero, el sector energético es un sector, como pocos, central en la vida económica y social. Es jurídicamente un sector esencial, este no publificado, dado que provee y suministra un bien, un producto, un servicio y una mercancía indispensable para el funcionamiento de la sociedad. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo en cualquier momento. Para el funcionamiento moderno de la sociedad. La sociedad puede seguir funcionando sin luz, pero bajo otras condiciones. Su gestión, por tanto, debe contar con todas las garantías de calidad, continuidad, seguridad y eficiencia económica, y si no se produce, hay que saber por qué y tomar las medidas para su mejora o rehabilitación.
Segundo, en nuestra sociedad, y creo que en cualquier orden de actividad, no hay seguridad 100% ni riesgos cero, pero sí mecanismos para anticipar, prever, evitar, en lo posible, situaciones excepcionales o extraordinarias o responder adecuada y eficazmente frente a ellas. Y en todo caso, aprender las lecciones necesarias, tomar las medidas de corrección suficientes e informar transparentemente a los ciudadanos. Tercero, ya en el ámbito específico de la electricidad. La capacidad de las interconexiones es un elemento clave de la seguridad. Clave de la seguridad. Una cosa es que ocurra eso en un sistema aislado, en unas islas o en un lugar en un país, en una nación, en un marco delimitado eléctricamente sin interconexiones. Pero es un elemento clave de la seguridad del suministro, especialmente a medida que crece, debe reconocerse, la cuota de generación en energías renovables, cosa que es absolutamente un signo de nuestros tiempos, más intermitentes y de baja gestionabilidad. La resiliencia es un término moderno, pero que en definitiva lo que significa es la adaptación a las circunstancias del sistema energético ante un nuevo mix. Es un factor también absolutamente esencial en ese marco de circunstancias. Tecnologías. Vivimos en un momento de convergencia entre sectores o subsectores energéticos, porque no hay que olvidar que la electricidad es un vector, pero la electricidad no es una fuente energética. Y hoy en día hay otros, yo diría, dos vectores más que hay que añadir. Uno es el vector de la digitalización, que tiene un carácter transversal, y el otro es el vector del hidrógeno, en particular por las circunstancias que atendemos en términos de objetivos de descarbonización, el hidrógeno verde, que también es un vector, es un sistema en buena medida de almacenamiento. Hay elementos tecnológicos, almacenamiento, hibridación, generación distribuida, digitalización, mayor inteligencia de redes, que hay que ponerlo encima de la mesa y valorarlo y ponderarlo. Muy importante porque son arietes de la transición energética y necesitan, en general, tener el papel que le corresponde. En Europa tenemos reglamentos de aumento de la capacidad y de determinación de políticas y subastas y concursos de almacenamiento desde hace años, pero aún no están definitivamente adoptados. Y Europa se encamina hacia, y ese es su propósito, hacia una unión energética. Empezamos con un mercado común, hoy tenemos una unión económica monetaria, vamos a tener una unión de capitales dentro de muy poco y nos dirigimos hacia una unión energética y tal vez, ¿por qué no?, hacia esos Estados Unidos de Europa con los que soñaba Jean Monnet. Y un aspecto clave en eso y en otras tantas cosas es la gobernanza y la regulación. Desde nuestro observatorio de las asociaciones internacionales de derecho de la energía que se ocupan de esos temas, tratamos de defender algo que considero que es muy importante en el ámbito de la regulación. Primero, unos principios claros. Desde el año 1986 hay principios claros y simples en materia del derecho de medio ambiente. Desde 1986. Hoy en Europa hay los planes antiguos nacionales de energía, son planes nacionales integrados de energía y clima. Pero no hay unos principios claros en materia de derecho de la energía ni de energía, a mi juicio, en general. Y tratamos de ponerlos en marcha, defenderlos y apoyarlos. El principio de acceso universal de la energía, el principio de seguridad energética, el principio de confianza legítima, que fue tan importante en la transición a la competencia, el principio de solidaridad energética, el principio de justa descarbonización, etc. Son principios esenciales. Y luego las autoridades independientes y especializadas en materia de energía también refuerzan la gobernanza, disminuyen el riesgo regulatorio y son una garantía para los ciudadanos. Principios, pues, libertad, la libertad económica no fragmentada, de carácter unitario. Concluyo ya con unas palabras apoyado en un clásico que decía que para ser libres, y esto concluyo en el apartado de gobernanza, hay que ser siervos de la ley. Lo decía Cicerón. Muchas gracias.